Así es, estamos en el segmento de Historieta Argentina, estamos con nuestro invitado, columnista, compañero, barra Fonchi, estamos con Alfonso Aceguinolaza. ¿Cómo estás, Fonchi? Hola, Ana Paula, buen día, muy bien, ¿y vos? Todo bien. Me alegro. Cuando dije las efemérides del día lunes, si no me Bien. equivoco, 4 de septiembre, me acordaba de vos y de que era el día de la historia. Fue el día de la historieta. Fue el Día de la Historieta, sí, es todos los 4 de septiembre celebramos en nuestro país el Día de la Historieta, ya les voy a comentar por qué, antes de meternos de lleno en los personajes, en las historietas que traigo hoy. Y bueno, para ponerlos un poco en contexto, los 4 de septiembre se conmemora el Día de la Historieta. ¿Por qué? Por la primera aparición del Eternauta. Tiene que ver con esto, ¿no? Exactamente, que Tiene ya que tuvo ver su columna, siempre es bueno que volver tenemos también. acá. Exactamente. Ya hablamos del Ya hablamos Eternauta. del Eternauta, siempre hay que volver a hablar del Eternauta, Claro. nunca hay que dejar de hablar del Eternauta. Como Y- el pilar fundamental, como la columna Total, vertebral es un de la ícono. historieta, ¿no? La columna vertebral es un ícono de la historieta argentina. Yo creo que está Messi, Maradona, el Eternauta, Juan Salvo, porque la verdad que es una historieta que bueno, es pilar, como Claro. bien decís. Y bueno, en conmemoración bueno, a la primera aparición del Eternauta es que se celebra los 4 de septiembre el Día de la Historieta. ¿Por qué? Los voy a poner un poco en contexto. Dale, sí. Todo tiene que ver con Héctor Germán Oesterhel, el guionista y creador del Eternauta. También comentarles un poco acerca de Germán. Germán Oesterhel nace en Buenos Aires en 1919. Él estudia geología, se recibe geólogo, trabaja de geólogo, pero Geología, mirá Geología, vos. sí, pero siempre su gran pasión fue la literatura, tenía una gran habilidad para contar cuentos. Sí. Sobre todo se dedica a los cuentos infantiles. Él comienza a escribir Bien. muchos cuentos infantiles y comienzan a encargarles historietas para chicos. Él empieza a escribir guiones para Así historietas, empieza. Ujú. así empieza, pero él empieza a explorar otras ramas, como lo es la aventura, la ciencia ficción. Germán Oesterhel es un prolífico de la escritura, de la historieta, pasa por todos los géneros, escribe muchísimos personajes, más de 100 personajes principales, muchísimos argumentos, y bueno, se le da esta facilidad, ¿no es cierto? Entonces comienza a trabajar en varias editoriales, como la editorial Abril, la revista Mixterix, la clásica revista Mixterix, y comienza a crear personajes. Pero en el año 1955, él decide, Héctor Germán Oesterhel, junto a su hermano Jorge Oesterhel, decide crear su propia editorial de historietas y crea la editorial Claro. Frontera. Bien. La editorial Frontera empieza a sacar 2 revistas mensuales, la revista Frontera justamente y Hora Cero. Hora Cero. 2 mensuales. Claro. Claro. Bien. Esto Ahí es está la clave. 1955. Era tal la popularidad de estas revistas, eran tan populares que, bueno, que 2 años después, en 1957, comienzan a sacar un suplemento semanal. O sea, estaba el mensual y comienzan a sacar el semanal. Un 4 de septiembre de 1957 sacan este suplemento semanal Hora Cero, donde debuta el Eternauta. Claro, Entonces, tal el éxito que empezaron a sacar uno por semana. Totalmente. Y estamos hablando de aquella época, de aquella ¿no? época De en la varios que años. el internet ni existía, Claro. el único divertimento, si se quiere, era el cine, bueno, la historieta que era muy popular, era muy Claro. accesible, digamos, muy barato y todo el mundo podía leerla. Así que bueno, el Eternauta aparece en esta primera publicación junto con 2 personajes más. Uno lo traigo aquí también, que es Bien. Ernie Pike, Sí. y el otro es Randall the Killer, que si me haces acordar, si bien no vamos a hablar de Randall the Killer en esta El dato de oportunidad, color. tengo un dato de color Dale. acerca de Randall the Killer, que si me hace acordar... Lo dejamos para el final. Para el final, antes de la reflexión. Como la frutilla del postre, Sí, claro. señor. Dale. Y bueno, también en la primera publicación sale el Eternauta, Ernie Pike y Randall the Killer. Hoy traigo Sargento Kirk y Ernie Pike, que también aparecen en este suplemento semanal, salen a partir, dura muchos años de hecho. El Eternauta dura 2 años, o sea, semana a semana lo fueron escribiendo por un periodo de 2 años, sin cortar, lo cual es bastante destacable, bastante Claro, un impresionante. montón. Y bueno, también aparece Sargento Kirk y aparece Ernie Pike, que son los que hoy me voy un poco a detener. Por ejemplo, Sargento Kirk está ambientado en el lejano oeste, es un western. Ahí estamos viendo. Ahí estamos sí. viendo algunas imágenes. Originalmente Oesterhel había pensado ambientarla en Argentina, que sea una historieta gauchesca, Sí. ambientada en la Patagonia. Pero como Sargento Kirk es previo a Hora Cero, sale en la revista Mixterix, los de la editorial le dicen, no, mira, es arriesgado que lo ambientemos en Argentina y ambientarla en otro lado. Así que la ambienta en el lejano oeste estadounidense y bueno, tiene mucho éxito. Y bueno, Sargento Kirk es el sargento de la 7ª División de Caballería del Ejército estadounidense
Y lo curioso de este personaje es que si bien pertenece al ejército, él queda muy marcado a través de su primera aventura, que arrasan un pueblo negro y hacen una masacre, y él queda bastante afectado y él se empieza a cuestionar el por qué estos métodos tan violentos de conquista, y a partir de ahí nace como un sentimiento de empatía por el indio. Y Sargento Kirk es un culto a la amistad, porque de pronto se empieza a hacer amigo de los indios, de algunos. Obviamente lucha con los que tiene que luchar. Si vienen los indios a invadirlo, él lucha, pero empieza a cuestionar un poco estos métodos de conquista, ¿no es cierto? Por el otro lado, tenemos a Ernie Pike, que Ernie Pike es un corresponsal de guerra de la Segunda Guerra Mundial, inspirado en un corresponsal de guerra real llamado Ernie Pyle, que participa de la Segunda Guerra Mundial, muere ahí. Y bueno, Ernie Pike es como el homenaje. Y Ernie Pike, si bien él no participa en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, él las cuenta. Y lo curioso de Ernie Pike es que aquí no hay soldados buenos y malos como nos tienen acostumbrados las películas o historietas bélicas. No hay soldados buenos ni malos, sino que el protagonismo acá es la guerra y las víctimas son los hombres. Es decir, que cuenta un poco las vicisitudes que tiene que llevar adelante un soldado, y siempre en este contexto tan terrible que es la guerra, un poco hace surgir esta humanidad de los personajes, y lo cual me parece súper valorable. Y otro dato de color también, no menos importante, es que Ernie Pike, como vemos en las imágenes, tiene el rostro de Oesterheld. ¿Por qué? Porque cuando se junta con Hugo Pratt, que es el dibujante, un italiano, que luego lo podemos ver en profundidad, un prócer también de la historieta, le dice Oesterheld, mira, dibujalo a Ernie Pike con cara de buen tipo, dibujalo como yo, hacerlo como yo. Entonces Hugo Pratt se lo toma bastante literal, así que lo vemos a Ernie Pike con el rostro de Oesterheld. Así que dale. El dato de color de Randall the Killer. Randall the Killer, al igual que varias historietas de Oesterheld, son traducidas en muchísimos idiomas, en muchísimos países, y Randall the Killer tiene su traducción en Inglaterra, es Ringo the Killer. Y un muchachito de la época llamado Ricky o Richard Starkey, adopta, le empieza a gustar mucho este personaje y lo toma el nombre de Ringo. Estamos hablando ni más ni menos que de Ringo Starr. Ringo Starr adopta el nombre de Randall the Killer, Ringo the Killer, y bueno, así que podemos decir que Ringo Starr ha habido lector de Oesterheld. Claro, impresionante. Qué bien. Y para cerrar, antes de la reflexión final, también tener en cuenta el formato. Por ejemplo, aquí traje este formato en donde están compilados todas las series de Ernie Pike y de Sargento Kirk. Para la época el formato era más chiquito, teníamos que esperar una semana para leer el siguiente episodio. Acá están todos compilados en una sola vez. Pero bueno, en la época era esperar una semana para ver, y así por 2 años para leer el Eternauta entero. Y bueno, la reflexión final, como bien muestra acá la pantalla, es dónde está Oesterheld. Nos seguimos preguntando hasta el día de hoy dónde está Oesterheld, ya que a Héctor Germán Oesterheld lo secuestró y lo desapareció la dictadura, así que tenerlo siempre en la memoria, recordarlo, siempre tenerlo presente, recordarlo por la cantidad de historias impresionantes que nos dejó, y sobre todo con la calidad de estas historias, los valores que transmite, y bueno, tenerlo siempre presente a nuestro querido Héctor Germán Oesterheld, este pequeño y humilde homenaje para él. Muy bien, muchas gracias, me gustó mucho ese final. Siempre hay que tener memoria y bueno, algún día que se haga justicia por los desaparecidos y desaparecidas. Gracias. Un placer, Ana Paula. Nos vemos en la próxima viñeta con más historieta argentina. Dale.